comunidad, misioneros del Santo Rosario. Bienvenidos a este programa Píldoras sobre la Palabra de Dios, programa número 1. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia viene de un vocablo griego que significa los libros. Y la Biblia ciertamente es un libro. Pero ese libro, que es la Biblia, está compuesto por varios libros, exactamente por 73 libros. Esos libros nos hablan de una persona, y esa persona en concreto de la que nos habla la palabra de Dios, la Biblia, es Jesucristo. La Biblia está dividida o se compone de dos grandes partes, dos capítulos grandes, podríamos decir: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 46 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 libros. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan de Jesús. Es decir, la Biblia toda nos habla y nos lleva a Jesús. Porque recordemos que en Juan capítulo 1, el apóstol nos dice que la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y la palabra se encarnó. Esa palabra encarnada es Jesús mismo. Pero para interpretar la Biblia nosotros necesitamos como de una llave, como una cierta llave maestra. Y esa llave que nos da la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras es Jesús. Jesús, y pidiendo siempre el discernimiento y la luz del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Con qué nombres conocemos la Biblia? Realmente a lo largo de la historia se le ha dado diferentes nombres a la Biblia. Algunos la conocen como palabra de Dios, como Sagradas Escrituras, otros la conocen como libros inspirados, y todos los católicos y los cristianos en general la conocemos como la Biblia o la Santa Biblia, la Biblia o la Santa Biblia. San Pablo, en una de sus cartas, le llama las Sagradas Letras. Como ya les dije, el Antiguo Testamento consta de 46 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 libros para un total de 73 libros. Algunos de los libros del Antiguo Testamento, aquí se los presento en orden, como están en las Sagradas Escrituras, pero inicia con el libro del Génesis, que quiere decir comienzo. Después tenemos el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel primera, segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Tobías, Judith, los Macabeos, libros ambientales como Job, los Salmos, los Proverbios. Encontramos el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiásticos, profetas como Isaías, Jeremías. También tenemos libros de Lamentaciones, en fin. Y termina el Antiguo Testamento con Malaquías, con el libro de Malaquías. En el Nuevo Testamento consta de 27 libros, como ya dijimos anteriormente, y en él encontramos los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, cartas de San Pablo a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a Timoteo, a Tito, a Filemón, a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y segunda carta de Pedro,
primera y segunda de Juan, tercera de Juan, la epístola de Judas y terminamos con el Apocalipsis. ¿Qué más podemos decir de la Biblia? Bueno, que como les dije, se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también se conoce como la Antigua Alianza, como el Antiguo Testamento, y en ese Antiguo Testamento también hubo un mediador, no al grado de Jesucristo, pero hubo un mediador. O ese Antiguo Testamento se firmó o se pactó con Moisés. Ese mediador era Moisés. Era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, era Moisés. ¿Dónde se selló, dónde se pactó esa alianza? Se pactó en el monte Sinaí. La nueva alianza se conoce como el Nuevo Testamento y hay un mediador. Y ese mediador es Jesús. Es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús, sumo y eterno sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. ¿Dónde se pactó esa alianza? Pues en el monte Calvario, ¿cierto? Acá en el monte Calvario, en la cruenta crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La antigua alianza básicamente era pues toda la ley y los 10 mandamientos, y estaba sellada por los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cumplía todos los 10 mandamientos y era salvo. Pero pues nadie podía cumplirlos, ¿cierto? La nueva alianza se sella con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo redime a toda la humanidad. Esta nueva alianza, este nuevo pacto es superior al antiguo pacto, porque el otro estaba sellado con el cumplimiento de los mandamientos, este está sellado con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde se renueva cada día esa alianza? En la Sagrada Eucaristía. En la Sagrada Eucaristía todos los católicos tenemos la gracia y el privilegio de consumir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hermanos, esta era una pequeña pildorita sobre la palabra de Dios. Ya después entraremos así con píldoras pequeñitas a explicar muy someramente cada uno de los libros de la Biblia. Pues la idea es para que todos aprendamos un poquito, conozcamos un poquito sobre la palabra de Dios, nos enamoremos de ella y la demos a conocer también a las demás personas, a las demás comunidades que tanto necesitan de la luz de Dios y del Espíritu Santo. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.